¿Sabías que Afrodita fue la diosa que ocasionó en parte la guerra de Troya? Hoy presentamos Afrodita, la diosa del amor. Orígenes, el nacimiento de Afrodita. El nacimiento de Afrodita está contemplado en dos grandes mitos. El primero de ellos es que Urano fue su padre. Afrodita nació de la sangre de Urano, cuando éste fue castrado por parte de Crono. Cuando Urano tenía un trato inhumano con sus hijos, Gaia se puso del lado de ellos y le entregó una hoz a su hijo Crono para que éste castrara a su padre. La sangre de esta castración cayó al mar y así es como se originó Afrodita. El segundo mito es que Zeus fue su padre. De la unión entre Zeus y la madre de Afrodita, como se cree, según este mito, Dione, una diosa de la belleza y de la hermosura, y también es asociada con el agua o con el mar, nació Afrodita. Aunque el origen de Afrodita aún se debate entre estos dos mitos, el que más se acepta es el de Urano. Afrodita y la guerra de Troya. La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya, ubicada en Asia Menor. Según el mito, todo comenzó a partir de la manzana de oro para la mujer más bella. Fue en la celebración de la boda de Peleo y Tetis que nos invitó a la diosa Eris, la diosa de la discordia, y extrañamente apareció en escena una manzana dorada con la palabra para la más hermosa. En ese momento las diosas más hermosas eran Hera, Atenea y Afrodita, y reclamaron ser la más bella, por tanto la justa propietaria de la manzana. En esa ocasión, el mortal más bello invitado en esa boda era Paris, quien tendría que dirimir quién era la más hermosa. Cada una de estas mujeres entregó diferentes sobornos a Paris. Por un lado teníamos a Hera, que ofrecía gobernar y riquezas. Por otra parte, teníamos a Atenea, que le ofrecía a Paris ganar todas las batallas que él disputara. Y por último, teníamos a Afrodita, que le prometía el amor de la más hermosa. Y es aquí por donde terminó decantando Paris. Y más adelante surgiría Helena de Troya. Afrodita permitió que Paris se casara con Helena, encantada por su hechizo. Las otras diosas se enfurecieron y a través del rapto de Helena por Paris, provocaron la guerra de Troya. Afrodita y su vida romántica. Entre el primer mito tenemos que Zeus la casa con Hefesto. La belleza de Afrodita era demasiado cotizada, por lo tanto podía causar caos en el panteón de los dioses. Es por esto que Zeus decide casar a Afrodita con Hefesto, que era un dios feo, pero muy trabajador, el dios de la fragua y el fuego. El segundo mito es que Hefesto se gana la mano de Afrodita. Hera en su momento expulsa a Hefesto del panteón por ser tan feo, pero este obtiene su venganza cuando logra capturarla en un trono mágico. A cambio de su liberación, consigue la mano de Afrodita. Y Hefesto le forja a Afrodita un cinturón que la hace aún más atractiva para los hombres. Como tercer mito tenemos que Afrodita tiene un romance con Ares. Afrodita era infeliz con Hefesto, por lo cual, a través de esta misma infidelidad, con su matrimonio, hizo que buscase la compañía del dios de la guerra Ares. Helios, al darse cuenta de este amorío, los delata con Hefesto, a quien se le ocurre forjar una red invisible para capturarlos cuando estén en el acto. De esta manera, Hefesto llama a todos los dioses del panteón, pero no consigue más que la humillación de ellos y burlas. Son muchos los mitos que tienen a Afrodita como su personaje. Hoy hemos visto la primera parte de este video. Si quieres ver una segunda parte, déjalo en los comentarios o ve más videos de Así dice la historia. Ya somos casi 300, podemos llegar a 1000.